Funcionamiento del Estado liberal. ¿Cómo funciona un Estado? Un Estado liberal. Un Estado absolutista es muy fácil, ¿vale? Está el rey y si estás cerca de él tienes poder y si no, no, ¿vale? Porque el rey al final es el que decide, o el virrey o el secretario de Estado, es decir, aquella persona que si el rey no le apetece o no le gusta mucho gobernar, como suele ser habitual, pues es el que tiene todo el poder delegado por el rey. Pero bueno, vamos a poner que el rey es el que hace las cosas. Entonces, en un régimen absolutista, de absolutismo pleno o despotismo ilustrado y demás, es muy sencillo. Está la cúspide del poder, que es el rey, y a partir de ahí se reparte los distintos ámbitos del Estado, ¿vale? Ámbitos de influencia del Estado. El Estado liberal es más complicado. ¿Por qué? Porque uno de los principios del Estado liberal es la división de poderes. Y por lo tanto, la fragmentación de este poder, que en un principio era absoluto, fundamentalmente en tres, ¿vale? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder más importante es el poder legislativo, y más importante en el sentido de que es el que expresa la voluntad nacional. Y la voluntad nacional es la expresión a su vez de la soberanía. Uno de los principios, otro de los principios de regímenes liberales es la soberanía. Y cuando esta soberanía es nacional, el poder está en la nación. Luego hay que dirimir lo que es la nación. Es decir, la nación es la representación de los que más pagan, de los poderosos, o somos todos la nación. Son las mujeres, son los hombres, jóvenes, hasta qué edad, ¿vale? Pero cuando hay sufragio, y este sufragio es universal, el órgano que expresa la voluntad, la soberanía nacional, es el Parlamento, son las Cortes. ¿Por qué? Porque esas elecciones son a Cortes y son elección de diputados. Y por lo tanto, de 350 escaños, ha ido variando, pero bueno, actualmente creo que son 350, pues tantos escaños, tantos asientos llegan a un grupo político, tantos a otro, etc. Y lo que ahí se decide es manifestación, es expresión de la soberanía nacional. El partido que ha ganado las elecciones pretende sacar una ley y hay que votar. Entonces, si tiene mayoría, que ha conseguido una mayoría con el resto de grupos, o tiene mayoría absoluta, pues será muy fácil sacar esa ley. Si no, pues se vendrá abajo, o tendrá que seguir negociando para alcanzar el número necesario de votos. Sin embargo, grupos minoritarios lo tienen mucho más complicado. ¿Por qué? Pues yo sé, pues si por ejemplo Ciudadanos, que ahora tiene 10 escaños, quiere sacar una ley, va a necesitar pues unos 160 votos más de 350, y esas son unas negociaciones pues en las que tiene mucho que perder y poco que ganar. ¿Vale? Por lo tanto, el órgano que expresa la soberanía nacional, el órgano que expresa la voluntad de la nación en cuanto a gobernarse, es el poder legislativo, son las Cortes, es el Parlamento. Luego está el poder ejecutivo. El poder ejecutivo, esto, ¿no, Eduardo? Toma esto. El poder ejecutivo es el que toma las decisiones, es el gobierno, en este caso es el gobierno. ¿El gobierno cómo se elige? Pues habitualmente las Cortes componen el gobierno dependiendo de sus mayorías. Por ejemplo, ahora, durante mucho tiempo, el jefe del Estado propone un jefe de gobierno que tendrá que elaborar los distintos ministerios y tendrá que ganarse la confianza de la Cámara. Y habitualmente es el líder del partido que ha salido más votado en las elecciones legislativas. Por lo tanto, si consigue una mayoría de votos, ese gobierno saldrá adelante. Cuanto más votos tenga, más fácil serán las negociaciones, cuanto menos, pues más encaje de bolillos habrá que hacer. Entonces, ese gobierno, ese órgano ejecutivo, lo que hará será llevar a cabo esas leyes, ponerlas en práctica, ejecutar esas leyes. Además, guardar para que todos sigan esas leyes, ¿vale? Es el encargado de las fuerzas de orden y seguridad del Estado y es el encargado de administrar, ¿de acuerdo? Ese es el poder ejecutivo y es el gobierno, es el presidente del gobierno y sus ministros. Y luego está el poder legislativo, representado por los jueces, que es el que se encarga de decidir si se han infringido las normas o no se han infringido
Y bueno, hay varios órganos, pues están los tribunales provinciales, el Tribunal Supremo, el Constitucional, etc. Y cada uno de estos son distintos niveles a los cuales tú puedes apelar. El último, ahora mismo, el último eslabón al que poder apelar es el Tribunal de Derechos Humanos de Luxemburgo, de la Unión Europea, ¿vale? Y si ese ya te dice que no hay nada más que hablar, pues no hay nada más que hablar. Ya la sentencia es firme, decidida por un juez. Y luego está el cuarto poder. El cuarto poder es la prensa, ¿vale? Y en estos momentos el cuarto poder está un poco en duda porque está muy manipulado por parte de los partidos políticos, porque a través de subvenciones pues los distintos partidos se encargan de que la prensa arrime su ascua a la sardina correspondiente, es decir, que plantee una visión que es la propia de cada uno de esos partidos. Pero bueno, la prensa tradicionalmente ha tenido el poder de controlar el buen funcionamiento de la democracia, sacando a la luz todos aquellos asuntos que pudieran pudieran ser sospechosos de infringir determinadas normas o ir en contra de la moralidad, que como sabéis en un sistema democrático la moralidad la marcan las leyes. Y así funciona un Estado, ¿de acuerdo? ¿Son independientes entre sí? Bueno, se tiende o se busca que lo sean. Es decir, el partido el gobierno tiene un partido, pero no es partido. Es decir, quien gobierna España no es el PSOE. El PSOE es el partido político del cual ha surgido el gobierno. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es independiente de él. Y el presidente, cuando habla ante las cámaras, habla como presidente del gobierno, no habla como presidente o secretario general del partido. A veces lo hace, ¿vale? Y entonces esa división de poderes queda un poco mermada, pero bueno, pues en principio está separado. Luego el Poder Judicial, pues en el momento que las Cortes y el Gobierno eligen a determinados órganos de justicia, pues bueno, esa división de poderes no queda tan clara. Pero bueno, desde la teoría sí que es un poder independiente, y con la prensa lo que os he dicho lo mismo. La prensa debería ser independiente en un Estado de Derecho para controlar al gobierno, a los grupos de oposición, para sacar a la luz las informaciones que sean verídicas y que informen a la sociedad de lo que sucede, pero en la práctica pues no suele ser así, y los periódicos se escoran dependiendo de las ideologías que van teniendo y al final se convierten muchas veces en órganos del propio partido, tanto del gobierno como de la oposición. ¿De acuerdo? Entonces así es como suele funcionar un Estado liberal, ¿vale? Y es una organización complicada. Y en España, digamos que tiene sus dificultades a la hora de funcionar, como os he dicho, pero bueno, como en casi todos los países. A mí siempre me ha sorprendido, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, no sé si os habéis dado cuenta, os habéis fijado, que las capitales de cada uno de los estados que forman Estados Unidos nunca son la ciudad más importante. Por ejemplo, el estado de Houston, creo que es Houston, no, perdón, el estado de Florida. El estado de Florida, la ciudad más importante de Florida, sin lugar a dudas, es Miami, es el centro económico por excelencia, el centro social y el lugar en el que piensa todo el mundo cuando piensa en Florida. Pero la capital no es Miami, la capital de Florida es Tallahassee, ¿vale? Y de hecho casi todas, y por ejemplo Nueva York, ¿vale? El estado de Nueva York, su capital no es Nueva York, curiosamente, sino que es Albany. Son ciudades secundarias. ¿Por qué? Porque los padres de la Constitución americana, con la intención de salvaguardar la división de poderes, quisieron que el poder político estuviera alejado, incluso físicamente, el poder político del poder económico. ¿Vale? Hoy en día esto tiene un poco menos de sentido, porque hoy en día las distancias no son grandes, pero en aquella época, a finales del siglo XIX, pues a lo mejor eso sí que influía, el estar físicamente distante. El centro político del centro económico pues favorecía cierta independencia. Bueno, pues digamos que muchas veces el Estado liberal pues hay mucha diferencia, mucha distancia entre la teoría y la práctica, ¿vale? Y de hecho durante el siglo XIX sabéis que existen dos tendencias. Está el liberalismo doctrinario, que cree en el principio de soberanía, cree en el principio de sufragio, en los derechos, pero
la soberanía es compartida con el rey, el sufragio suele ser censitario y los derechos suelen estar al margen de la Constitución, es decir, es el propio gobierno quien decide los derechos dependiendo del gobierno que exista. Mientras que el liberalismo más propiamente dicho o más progresista, esta soberanía sí que tendía a ser nacional, el sufragio sí que tendía a ser universal y la declaración de derechos solía estar en la Constitución para así conseguir que ninguna ley elaborada por ningún gobierno o ningún grupo político estuviera en contradicción con la Constitución y pudiera, por lo tanto, quitar derechos constitucionales. Y por eso existe el Tribunal Constitucional, porque es el encargado de decidir si una ley está de acuerdo con la ley superior que es la Constitución o no lo está, y si no lo está, esa ley se viene abajo, porque ninguna ley puede entrar en contradicción con la Constitución. ¿De acuerdo? Pues bueno, valga esta reflexión para saber más o menos cómo funciona un Estado de Derecho liberal y para que veáis pues la teoría y las dificultades a la hora de establecer un liberalismo pleno en el sentido político. Como sabéis, el económico va por otra parte, pero eso pues bueno, ya es otro tema, no quiero enrollarlo. Venga, hasta luego.